Bienvenidos al video sobre deuda y déficit en Colombia, en el cual trataremos estos dos conceptos, los cuales son deuda y déficit fiscal, los cuales son muy importantes para entender la economía del país. Veremos cómo funcionan, cuáles son sus implicaciones en la economía y la sociedad colombiana. También hablaremos qué medidas se han tomado para controlar estos factores y las perspectivas a futuro. Si quieren saber más sobre el tema, quédense en el video. El concepto de deuda habla básicamente de las obligaciones que uno adquiere directamente con personas naturales, con terceros, ya sean personas naturales o personas jurídicas, entre otros. El déficit es lo que ocurre directamente al finalizar una actividad o una operación económica y se evidencia directamente que ocurrieron más egresos que ingresos. Por ende se dejan de obtener ganancias. Hay estrategias directamente para reducir el endeudamiento y el déficit que estamos presentando en este momento. Una de ellas como tal puede verse reflejado en la deuda que podemos evitar ampliando el recaudo para generar directamente más ingresos. Vamos a hablar sobre los factores que han contribuido al aumento de la deuda en Colombia. La deuda es un factor muy importante en la economía, ya que puede afectar el crecimiento económico y la estabilidad financiera de un país. Por lo tanto, es importante entender los factores que han contribuido al aumento de la misma. La evolución de la deuda pública. Según el Banco de la República de Colombia, la deuda pública del país ha aumentado del 46% del PIB en 2019 a 61% del PIB en 2020, como resultado de la pandemia del COVID-19. Gastos en programa en ayuda social. Durante la pandemia, el gobierno colombiano implementó varios programas de ayuda social para apoyar a los hogares más afectados por la crisis económica. Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estos programas representan gasto adicional aproximado del 0.8% del PIB en el 2020. Según cifras económicas, para mayo del 2022, el sector público ya había superado más de 171.954 millones de pesos en deuda, lo cual representaba más del 50% del PIB actual. Esta cifra actualmente está oscilando entre el 60 al 66% del mismo. Desde 1998 a hoy, esta cifra ha crecido un 400% según expertos y se ha elevado durante varios gobiernos, especialmente durante el gobierno de Iván Duque, ya que este creció del 40% al 66%, todo esto debido a los efectos de la pandemia y a la pérdida de la inversión extranjera. Unas estrategias que han implementado o que plantearon varios gobiernos, y en este como tal se planteó que el gobierno apunte a la exportación más que a la importación, ya que nuestro actual modelo es importar muchísimo material. Para poder reducir este déficit también es necesario generar diferentes políticas fiscales o las llamadas reformas tributarias. Los gobiernos también han expresado la realización de las políticas monetarias y bajar las tasas de interés externas para poder incentivar la inversión extranjera, ya que mediante esta nos financiamos. En cuanto a riesgos de tener una alta deuda, implica de que un alto nivel de deuda puede tener consecuencias negativas para un país, como un aumento en cuanto al costo del servicio de la deuda, una disminución en la confianza de los inversores y una mayor vulnerabilidad ante la crisis. Hablando sobre la deuda externa de Colombia, está bajo 42 billones por la caída del dólar. El dólar inició en el año 2023 con una alta volatilidad, ya que volvió a superar los 5.000 pesos en la primera semana del año, para luego tener una baja de 4.700 pesos, lo cual esto afectó a la deuda. En términos anuales, la deuda externa colombiana aumentó en 10.509 millones de dólares, o hablando en datos porcentuales serían 6,26%, frente a octubre del año 2021, cuando el endeudamiento llegó a 167.627 millones de dólares. Con la tasa representativa del mercado del 6 de enero de este año, el endeudamiento de Colombia de octubre en pesos era de 888,82 billones, pero la misma deuda en este momento se redujo hasta 845,88 billones. En datos porcentuales esto querría decir que tuvo una caída del 4,83%.
Colombia ha cerrado el 2022 con buenos registros macrofiscales, pero se tienen desafiantes tareas para contener la inflación y la deuda pública. Por ejemplo, para diciembre del 2022 se reveló ingresos del 16,6% del Producto Interno Bruto, apuntados al real creciendo al 8%, y para el 2023 se esperan ingresos del 20,6% del Producto Interno Bruto. Y el gobierno por ahora tiene previsto destinar 78 billones de pesos de los 405 aprobados para el presupuesto nacional del 2023 para pagar parte de la deuda a bancos internacionales. Y esto propone avanzar en el desarrollo del país, ampliando su base exportadora y generando otros ingresos, también optimizando el préstamo del Fondo Monetario Internacional.